Muchos creen que cambiar su vida requiere años de esfuerzo, sacrificios interminables y circunstancias perfectas. Piensan que solo los hombres más disciplinados o con más suerte logran transformar su destino. Se repiten una y otra vez que no tienen el tiempo, la fuerza o la capacidad para hacerlo. Pero esa es una mentira peligrosa que los mantiene atrapados en la misma rutina de siempre. Yo, Brian Tracy, descubrí que un cambio profundo puede comenzar mucho antes de lo que imagina. No necesita esperar años, no necesita esperar al futuro. Puede comenzar en 2 días. Y todo depende de cómo se hable a sí mismo. Las palabras que usted se repite se convierten en las órdenes que su mente obedece. Lo que usted dice dentro de su cabeza moldea lo que siente, lo que hace y lo que logra. Si cambia su diálogo interno, cambia la forma en que percibe el mundo, la energía con la que actúa y el destino que construye. Usted tiene en sus manos el poder de dirigir su vida con su voz interna, de derribar límites y construir confianza, de transformar miedo en fuerza. No subestime lo que puede ocurrir en tan solo 2 días de hablarse con firmeza, con claridad y con determinación. El hombre que es hoy no tiene por qué ser el mismo que será mañana. Todo comienza con sus palabras. Todo comienza con usted, y ese cambio puede empezar ahora mismo. Desde el momento en que despierta cada mañana, su mente comienza a hablarle. Esa voz interior nunca calla. Lo acompaña mientras se viste, mientras conduce, mientras trabaja, mientras se relaciona con los demás. Y, aunque muchas veces no lo note, lo que esa voz le dice tiene un impacto más profundo que cualquier comentario externo. Si esa voz lo critica, lo limita, lo castiga, terminará creyendo que no puede, que no merece, que no es suficiente. Pero si esa voz lo impulsa, lo alienta y lo dirige, descubrirá que puede lograr mucho más de lo que había imaginado. Esa es la diferencia entre un hombre que avanza con confianza y uno que se queda estancado en la duda. No es el mundo exterior lo que determina su vida, es la conversación que mantiene consigo mismo. Piense por un instante en cómo se habla cuando comete un error. Se dice, soy un fracaso, nunca hago nada bien, o se dice, esto fue un tropiezo, pero puedo aprender y seguir adelante. La primera frase lo hunde, la segunda lo levanta. Y no se trata de mentirse, se trata de dirigir su mente hacia la acción correcta. Cuando usted se insulta a sí mismo, no gana nada. Pero cuando se da una orden clara, como levántate, corrige y mejora, su cerebro responde de inmediato con energía y dirección. Esas palabras son instrucciones. Son el mapa que le da a su propia mente para enfrentar la vida. Durante años he observado a miles de hombres repetir los mismos patrones de fracaso, no porque carezcan de talento o de oportunidades, sino porque se han convencido a sí mismos de que no pueden. La mente es obediente. Si usted le dice no soy capaz, ella encontrará todas las pruebas posibles para confirmarlo. Pero si le dice yo puedo, yo merezco, yo avanzo, también encontrará formas de hacer realidad esas palabras. Lo que se repite internamente se convierte en el marco desde el cual actúa. Por eso, si quiere un cambio real, debe comenzar por cuidar lo que se dice. Imagine 2 días, solo 2, en los que cada pensamiento negativo sea reemplazado por uno de poder. Cada vez que surja la crítica, usted responde con firmeza, soy mejor de lo que era ayer. Cada vez que aparezca la duda, usted la corta con claridad, estoy en camino y voy a lograrlo. Cada vez que sienta flojera, usted se ordena, levántate, actúa, avanza. En solo 2 días, notará un cambio en cómo se siente, en cómo lo perciben los demás y en cómo enfrenta la vida. Porque la mente se acostumbra rápidamente a nuevas instrucciones, y cuando le da órdenes de grandeza, empieza a creerlas y al creerlas, empieza a vivirlas. El problema es que la mayoría de los hombres jamás han controlado esa voz interna. La dejan correr como un caballo salvaje, repitiendo frases aprendidas en la infancia, críticas que escucharon de otros, miedos que no son suyos, pero usted no está condenado a escuchar esos ecos para siempre. Tiene el poder de tomar las riendas y dirigir su diálogo interno hacia un destino completamente distinto. No es magia, no es suerte, es disciplina, es decisión. Cada palabra que se dice a sí mismo es como un ladrillo en la construcción de su identidad. Si coloca ladrillos débiles, su vida se tambaleará. Pero si coloca ladrillos firmes, se levantará una estructura que ni las tormentas más duras podrán derribar. La clave está en comenzar hoy, en comprometerse a observar lo que se dice, a corregirlo, a reescribir la historia que se cuenta. Porque la historia que repite en su mente se convierte en la vida que vive cada día. Y si cambia su historia interna, cambiará la manera en que camina, en que decide, en que enfrenta cada reto. Usted puede transformar su vida en solo 2 días, pero para eso necesita hablarse como el hombre que quiere ser, no como el que ha sido.
En esos 2 días que puede cambiar su vida, lo más importante no son las circunstancias que lo rodean, sino la manera en que decide dirigirse a sí mismo. Piense en esto, cada palabra que usted pronuncia internamente genera una emoción, y esa emoción lo mueve hacia una acción. Si usted se despierta y se dice, no tengo ganas, todo es difícil, nada va a mejorar, su cuerpo responderá con cansancio, su mente con apatía y su día con mediocridad. Pero si al abrir los ojos usted se repite con firmeza, tengo energía, tengo propósito, hoy avanzo un paso más hacia mis metas, su cuerpo responde distinto, su respiración se activa, su mente se aclara y su día toma un rumbo diferente. Las palabras son como interruptores, apagan o encienden su fuerza interior. Y la decisión de encenderla o apagarla está en usted. Lo fascinante de este principio es que no necesita esperar grandes resultados para comprobarlo. Desde el primer momento en que se habla con autoridad, ya siente el cambio. El tono de su voz interna cambia su postura, su manera de caminar, incluso la forma en que lo ven los demás. Los hombres que dominan este arte parecen irradiar seguridad, no porque tengan todas las respuestas, sino porque han decidido programarse para creer en sí mismos y transmitirlo con convicción. Y esa convicción abre puertas que antes parecían cerradas. Nadie confía en un hombre que duda de sí mismo, pero todos se sienten atraídos hacia aquel que proyecta seguridad. Esa seguridad no nace de las circunstancias, nace de la forma en que usted se habla. Piense en la diferencia entre decirse no puedo y decirse voy a intentarlo con todo. El primero cierra las puertas antes de tocar, el segundo le da la valentía de enfrentar cualquier situación. Su mente responde como un soldado a las órdenes de un comandante. Si el comandante dice retirada, el ejército huye. Si el comandante dice avance, el ejército lucha. Usted es ese comandante, y cada palabra que pronuncia en su mente es una orden que su vida obedece. Por eso es tan urgente que se discipline a hablarse con claridad, firmeza y dirección. La mayoría de los hombres piensan que son víctimas de sus pensamientos, pero la verdad es que usted tiene el poder de escogerlos. Esa selección no ocurre al azar, ocurre con práctica. Al principio puede parecer extraño hablarse con frases de poder, como si no fueran ciertas, pero cuanto más las repite, más se convierten en verdad. El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta físicamente. Si usted repite soy capaz, soy fuerte, soy disciplinado, su mente empieza a buscar pruebas de ello, empieza a comportarse como si fuera real, y con el tiempo se convierte en real. Esa es la ley de la autosugestión. Lo que se repite con convicción se instala en lo profundo de su ser. En esos 2 días de entrenamiento quiero que observe con atención cada palabra que se dice. Si descubre una frase de derrota, cámbiela al instante por una frase de avance. Si se dice no soy suficiente, reemplácelo por soy más fuerte de lo que imagino. Si se dice es demasiado tarde, cámbielo por hoy es el mejor momento para comenzar. Ese acto de reemplazo repetido una y otra vez es como levantar pesas en el gimnasio, fortalece el músculo de la mente. Y un músculo mental fuerte es capaz de sostener cualquier reto. Si lo practica con disciplina, en 2 días ya notará que su energía cambia, que su enfoque mejora, que su confianza se eleva. Y cuando experimente ese cambio, comprenderá que no se trataba de suerte, ni de destino, ni de circunstancias. Se trataba de usted, de la manera en que eligió hablarse, de la autoridad con la que decidió dirigir su vida. Esa es la llave que abre todo lo demás. Cada palabra que se dice a sí mismo no solo influye en cómo actúa en el presente, también define la historia que está escribiendo para su futuro. Lo que usted repite internamente día tras día se convierte en una especie de profecía que tarde o temprano termina cumpliéndose. Un hombre que se repite constantemente que no tiene suerte, que todo le sale mal, que nunca llegará lejos, termina viviendo exactamente eso, una vida pequeña, limitada, dominada por la resignación. Pero aquel que se repite que es capaz, que está en camino, que cada día mejora, comienza a crear un futuro de posibilidades más amplias, porque su mente y sus acciones lo llevan hacia ese destino. Su vida siempre se moverá en la dirección de sus palabras internas. Ahora bien, muchos creen que hablarse con frases positivas es un simple juego de ilusiones, un optimismo barato que no cambia nada. Eso es falso, no se trata de mentirse, se trata de entrenar la mente como un atleta entrena su cuerpo. Un corredor no nace con resistencia, la desarrolla con cada kilómetro que corre. De la misma forma usted no nace con disciplina mental, la construye con cada palabra que decide pronunciar en su interior. La diferencia entre un hombre fuerte y uno débil está en los mensajes que han elegido repetirse durante años. Uno se dijo que podía y buscó la manera, el otro se dijo que no podía y nunca lo intentó. El resultado no fue cuestión de suerte, fue cuestión de entrenamiento interno. Cuando usted empiece este ejercicio de hablarse de manera distinta durante 2 días,
va a notar resistencia. Su mente, acostumbrada a la crítica, intentará regresar a los viejos patrones. Se escuchará pensando, esto no es real, esto no va a funcionar, y es justo ahí cuando debe responder con más fuerza, sí funciona, porque lo estoy decidiendo y yo soy el dueño de mis pensamientos. Esa respuesta es como levantar más peso en el gimnasio. Al principio duele, pero es lo que construye músculo. Y ese músculo mental es lo que lo va a sostener en los momentos en que la vida le pida más de lo que cree tener. Recuerde algo esencial. La voz interior es el único diálogo que nunca se detiene. Puede escapar de una conversación con otra persona, puede apagar un teléfono, puede cerrar una puerta, pero nunca podrá huir de lo que se dice a sí mismo. Esa voz lo acompaña a donde vaya. Y por eso es tan importante que aprenda a ser su aliado en lugar de su enemigo. Si logra que esa voz se convierta en un entrenador interno, en un consejero sabio, en un líder firme, su vida comenzará a transformarse sin que nadie afuera pueda detenerlo. Usted será guiado por una fuerza constante que lo empuja hacia adelante incluso cuando los demás duden de usted. Hable con claridad, con autoridad y con respeto hacia usted mismo. No permita que esa voz lo trate peor que como trataría a alguien que ama. Pregúntese, ¿le diría a un hijo, eres un inútil, nunca vas a lograr nada? Seguramente no. Entonces, ¿por qué permitir que su mente se lo diga a usted? Comience a reemplazar esas frases por palabras que construyan. Tengo talento, tengo fuerza, tengo disciplina y voy a llegar más lejos. Diga estas frases en voz alta si es necesario. Escríbalas en un papel. Repítalas en su mente al caminar. Lo importante es que se graben en lo más profundo de su ser, porque ahí es donde empiezan a moldear su realidad. 2 días de hablarse con poder son suficientes para despertar en usted una confianza que quizá llevaba dormida años. Esos 2 días no son el final, son el inicio de un camino en el que usted toma control de su mente y por lo tanto de su vida. Y cuando vea lo que puede lograr en tan poco tiempo, comprenderá que no hay límites reales más allá de los que usted mismo crea con sus palabras. Cuando un hombre decide hablarse con poder, con claridad y con firmeza, no solo transforma la manera en que se siente, también transforma la manera en que los demás lo perciben. En cuestión de horas, su lenguaje corporal cambia, su voz suena distinta, su mirada refleja convicción, y esa transformación comienza a generar un efecto dominó. Las personas responden a la seguridad que transmite, las oportunidades parecen acercarse, las situaciones se vuelven más manejables. No es que el mundo haya cambiado, es que usted cambió primero, y al cambiar su forma de hablarse, cambió la frecuencia en la que vibra, y el mundo empieza a ajustarse a ese nuevo nivel. Este es el verdadero secreto de los grandes líderes y de los hombres que logran resultados extraordinarios. Se programan a sí mismos desde dentro. Mientras la mayoría espera un elogio externo, un reconocimiento, una validación, ellos ya se lo han dicho antes, se levantan cada mañana con frases que los encienden, que los obligan a actuar, que los sostienen en medio de la presión, porque cuando la voz interior es más fuerte que cualquier crítica, ningún obstáculo es demasiado grande. Y esa fortaleza no se improvisa, se construye en los momentos en que nadie lo ve, cuando usted está solo consigo mismo y decide repetirse las palabras correctas. Piense en la disciplina que puede cultivar si por 2 días se compromete a no dejar pasar ni un solo pensamiento negativo sin corregirlo. Cada vez que surja la queja, usted responde con acción. Cada vez que surja la duda, usted responde con certeza. Cada vez que surja el miedo, usted responde con valentía. Esa práctica, aunque breve, lo convierte en un hombre distinto. Porque ya no se trata de lo que pasa afuera, sino de cómo usted decide interpretarlo y enfrentarlo. Y ese poder lo libera. Le da la capacidad de avanzar en cualquier dirección que se proponga. Ahora quiero pedirle algo importante. Si está recibiendo valor de estas palabras, tómese un momento para suscribirse al canal. Este compromiso de hablarse con poder es el mismo compromiso que lo puede llevar a transformar su vida, y quiero acompañarlo en ese proceso. Además, quiero que me responda en los comentarios qué frase negativa es la que más ha tenido que luchar en su mente y con qué frase de poder va a reemplazarla a partir de hoy. Esa confesión puede marcar el inicio de su cambio. Porque la verdad es que todos tenemos voces internas que intentan detenernos. Pero la diferencia entre un hombre común y un hombre extraordinario está en lo que hace con esas voces. El primero se rinde y se las cree. El segundo las desafía. Las reemplaza y se programa con palabras de grandeza. Y en esa disciplina constante, en esa práctica diaria de hablarse con respeto, con autoridad y con confianza, encuentra la llave de una vida más fuerte, más libre y más plena. Durante años he observado cómo los hombres se convierten en prisioneros de su propia mente porque nunca se han detenido a cuestionar las palabras que se repiten.
Crecen escuchando voces externas que los marcaron, padres que los comparaban, maestros que dudaban de ellos, compañeros que los ridiculizaban. Y con el tiempo esas voces dejaron de ser externas para convertirse en internas. Hoy no necesitan que alguien los critique porque ellos mismos lo hacen desde dentro. Eso explica por qué tanto se sienten atados, por qué repiten los mismos patrones de fracaso, por qué no se atreven a avanzar. La cárcel no está hecha de barrotes de hierro, sino de frases destructivas que se repiten sin descanso, y lo más trágico es que no se dan cuenta de que tienen la llave en sus manos, cambiar esas palabras. El poder de este ejercicio de 2 días radica en algo muy sencillo y a la vez profundo. Usted se convierte en el guardián de su mente. En lugar de dejar que cualquier pensamiento entre y se instale, comienza a filtrar con conciencia. Es como vigilar la puerta de una casa, no dejaría entrar a cualquiera que quiere robarle. Entonces, ¿por qué dejar entrar frases que lo debilitan? Durante esos 2 días quiero que se prohíba aceptar una sola palabra que lo limite. Si se sorprende pensando no sirvo para esto, interrúmpalo de inmediato y diga cada día me vuelvo mejor en esto. Si se escucha pensando es imposible, cambie la orden por busco la manera de hacerlo posible. Al principio costará esfuerzo porque su mente buscará regresar a lo conocido, pero cada vez que la corrija, estará entrenando un nuevo hábito, un nuevo patrón que con el tiempo será automático. Muchos hombres subestiman el efecto inmediato de estas pequeñas correcciones, creen que nada cambia por decirse algo distinto 1 o 2 veces, pero lo que no entienden es que la mente trabaja por repetición. Lo que usted repite se convierte en su verdad. Es igual que aprender a manejar o a escribir. Al inicio es torpe, se equivoca, parece inútil, pero después de practicar se convierte en algo natural. Lo mismo sucede con las frases internas. Hoy pueden sentirse forzadas, pero en pocos días serán parte de su identidad. Y cuando esas frases se instalan, cambian su manera de actuar sin que usted tenga que pensarlo demasiado. El hombre que se repite que tiene disciplina, empieza a comportarse con disciplina. El que se repite que tiene valor, enfrenta con valor. El que se repite que merece más, empieza a buscar más. Así de simple, así de poderoso. Piense en cómo sería su vida si esa voz interna fuera su mejor entrenador. Imagine despertarse cada mañana y escuchar dentro de usted frases que lo impulsan. Estás listo para avanzar. Tienes todo lo que necesitas. Hoy es un nuevo día para crecer. Imagine enfrentar un problema y que su mente no diga, esto es el fin, sino, este es el reto que me hará más fuerte. Imagine cometer un error y que la primera frase en su cabeza no sea, soy un fracaso, sino, esto me enseña a hacerlo mejor. ¿Se da cuenta de lo diferente que viviría? Esa diferencia no depende de nada externo, depende de lo que decide repetirse. Y lo extraordinario es que puede comenzar a vivirlo en tan solo 2 días de práctica consciente. No espere que su entorno cambie para sentirse fuerte. No espere a que alguien lo reconozca para sentirse valioso. No espere a tener éxito para sentirse capaz. Si espera, nunca llegará. Comience por hablarse como el hombre que quiere ser, y ese hombre empezará a aparecer. Esas palabras son la semilla, y toda semilla, cuando se planta y se cuida, inevitablemente da fruto. Lo que usted se diga hoy se reflejará en su vida mañana, y si quiere una vida de grandeza, debe comenzar sembrando palabras de grandeza en su interior. Ese es el compromiso que debe hacer consigo mismo, porque nadie más puede hacerlo por usted. Nadie más vive dentro de su mente, nadie más decide qué frases se repiten ahí. Esa responsabilidad es suya, y es también su mayor poder. La voz interior no es un adorno, es el timón que dirige su vida. Y si en 2 días se disciplina a manejarla con firmeza, descubrirá que ya no es un barco a la deriva, sino un capitán consciente de hacia dónde se dirige. Porque el poder siempre estuvo en usted, esperando a que lo usara con intención. El cambio más profundo que un hombre puede experimentar no comienza con un golpe de suerte, ni con una gran oportunidad que llega de repente. Comienza en silencio, en el espacio más íntimo de su mente, cuando decide que no aceptará más palabras que lo debiliten. Ahí es donde se siembra la semilla de una nueva vida. Y aunque parezca un acto pequeño, el impacto es inmenso. Porque todo lo que vemos afuera, los logros, la confianza, la disciplina, la determinación, son solo frutos de lo que se cultiva dentro. Durante esos 2 días de práctica consciente, usted no está jugando con simples frases, está diseñando la estructura de su carácter. Está construyendo un hombre nuevo, uno que responde con fuerza en lugar de debilidad, con acción en lugar de duda, con claridad en lugar de confusión. Lo que debe entender es que cada pensamiento crea una emoción, y cada emoción lo empuja a actuar de cierta manera. Cuando la emoción es de derrota, su acción es pasiva. Se retrae, se esconde, posterga. Pero cuando la emoción es de poder, su acción es decidida. Da pasos hacia adelante, toma riesgos, aprovecha las oportunidades.
Por eso, el diálogo interno es tan crucial. Es la raíz invisible que determina el fruto visible. Si cambia la raíz, cambia el fruto. Y usted tiene el poder de hacerlo a partir de hoy. Hay una trampa en la que caen muchos hombres. Creen que deben esperar a sentirse motivados para hablarse con fuerza. Eso es falso. La motivación llega después de la acción, no antes. Usted no espera a que llegue el fuego para encender la chispa. Usted enciende la chispa y el fuego aparece. Lo mismo pasa con la disciplina mental. No espere a sentirse listo para hablarse como un hombre fuerte. Empiece a hablarse como un hombre fuerte. Y pronto empezará a sentirse como tal. Esta es la diferencia entre quienes cambian su vida y quienes se quedan soñando con cambiarla. Los primeros deciden, los segundos esperan. Piense en la cantidad de años que quizá ha desperdiciado repitiéndose frases de debilidad. ¿Cuánto tiempo ha vivido convencido de que no podía, de que era tarde, de que no tenía lo necesario? Ahora imagínese lo que podría lograr si reemplaza esas frases por otras que lo empujen hacia adelante. Imagine 2 días de práctica disciplinada, y después 2 semanas, y después 2 meses. En poco tiempo, descubrirá que no es el mismo hombre. Se levantará más decidido, enfrentará los retos con más confianza y proyectará una energía distinta, una que los demás reconocerán y respetarán. Porque lo que empieza como un murmullo en su mente se convierte en una fuerza que guía todo su ser. Durante esos 2 días le pido que sea radicalmente honesto consigo mismo. Observe con atención qué palabras lo han estado limitando. Escríbalas si es necesario. Y luego, al lado de cada una, escriba la frase de poder con la que la va a reemplazar. Este ejercicio simple puede convertirse en uno de los más transformadores de su vida. Porque al hacerlo no solo está cambiando palabras, está reescribiendo la narrativa que dirige sus decisiones, y cada narrativa crea una vida. La narrativa de derrota lo lleva a rendirse. La narrativa de poder lo lleva a crecer. Si usted se compromete a este proceso incluso por 2 días, va a descubrir que la voz interior puede ser su mayor enemigo o su mayor aliado. Y esa elección está en sus manos en cada instante. Nadie más puede hacerla por usted. El mundo seguirá siendo el mismo, pero usted no. Y al cambiar usted, inevitablemente su mundo también cambiará. La mayoría de los hombres subestiman el poder de la palabra interna porque no la ven. Creen que solo lo visible importa. El dinero en la cuenta, el cuerpo frente al espejo, el trabajo que realizan, pero lo invisible siempre precede a lo visible. Las raíces siempre están antes que el árbol. Y la raíz de su vida está en lo que se dice a sí mismo todos los días. Esa voz que lo acompaña en silencio, que nadie más escucha, es la que moldea la forma en que se levanta de la cama, cómo enfrenta un problema, cuánto aguanta antes de rendirse. Esa voz es la que lo guía cuando nadie lo mira, cuando no hay aplausos, cuando no hay testigos. Y si esa voz lo hunde, no importa lo que logre afuera, tarde o temprano se desmoronará. Pero si esa voz lo sostiene, no importa cuán grande sea la tormenta, se mantendrá firme. Piense en la diferencia entre 2 hombres que enfrentan el mismo desafío. Uno se repite, esto es demasiado, no puedo más, seguro fracaso. Su cuerpo se encoge, su energía cae, su mente se nubla. El otro se dice, este es el reto que me hará crecer. Tengo lo necesario, voy a resistir. Su postura cambia, su respiración se acelera, su mente busca soluciones. Ambos viven la misma situación, pero uno se paraliza y el otro avanza. ¿Qué los distingue? Nada externo. Solo la forma en que se hablaron en ese momento. Esa es la verdadera frontera entre los que logran y los que abandonan. Durante estos 2 días de entrenamiento quiero que entienda que cada frase es un disparador. No son palabras al aire, son comandos que su mente ejecuta. Si se dice no puedo, su cuerpo se apaga. Si se dice puedo y lo haré, su cuerpo se enciende. Y no se trata de magia ni de ilusiones, se trata de biología. Sus pensamientos afectan sus emociones y sus emociones afectan sus acciones. Cada palabra interna envía una señal a su cerebro que altera su química, su energía, su enfoque. Usted es literalmente el programador de su propio sistema. Y mientras muchos dejan que su mente se programe con basura repetida del pasado, usted puede elegir instalar un nuevo lenguaje que lo lleve hacia adelante. Pero aquí hay algo esencial. No basta con decir las palabras una sola vez. La mente necesita repetición. Así como no se construye un músculo con una sola serie en el gimnasio, no se reprograma la mente con una sola afirmación. La constancia es lo que convierte un acto aislado en un hábito poderoso. Por eso 2 días son un inicio, pero también son una prueba. En esos 2 días usted verá que puede reemplazar cada frase negativa. Verá que no está condenado a vivir con los mismos pensamientos de siempre. Y cuando experimente esa libertad, sabrá que puede extenderla mucho más allá de 2 días. El hombre que se acostumbra a hablarse con firmeza comienza a irradiar algo distinto, la gente lo nota,
Su presencia se siente más fuerte, sus decisiones se perciben más seguras. Y no porque todo en su vida sea perfecto, sino porque ya no duda de sí mismo. Esa certeza interna se refleja en cada gesto, en cada palabra, en cada acción, y ese reflejo se convierte en una ventaja enorme en un mundo lleno de hombres que vacilan, que se detienen, que esperan validación. Usted no necesita esperar. Usted puede decidir hoy que esa voz interna será su motor, no su cadena. Si toma este compromiso en serio, se dará cuenta de algo extraordinario. Lo que parecía imposible deja de serlo, no porque el mundo cambió, sino porque usted cambió primero. Y ese cambio empieza con lo que decide decirse en este preciso momento. Lo que determina el curso de su vida no son los eventos aislados, sino la interpretación que usted les da a través de su diálogo interno. Dos hombres pueden perder un trabajo el mismo día. Uno se repite que es un fracaso, que nadie lo querrá contratar, que su vida terminó. El otro se dice que es una oportunidad para crecer, que ahora puede buscar algo mejor, que tiene habilidades valiosas que el mundo necesita. Ambos enfrentan la misma realidad, pero la manera en que se hablan crea dos futuros completamente diferentes. Esa es la magnitud del poder que tiene su voz interior. No controla lo que pasa afuera, pero controla cómo lo vive, cómo lo enfrenta, cómo lo transforma. Y ese poder, si lo utiliza con disciplina, le dará una ventaja inmensa frente a cualquier situación. Durante estos 2 días, quiero que entienda que lo que se dice a sí mismo es más importante que lo que otros le dicen. Puede recibir críticas, burlas, incluso rechazo, pero nada de eso tiene el mismo peso que la voz que lo acompaña en silencio. Si usted decide repetirse que tiene lo necesario, que está avanzando, que está creciendo, ninguna opinión externa podrá derribarlo. Esa es la diferencia entre los hombres que dependen de la aprobación ajena y los que se sostienen con convicción interna. Los primeros cambian su rumbo con cada palabra que escuchan. Los segundos mantienen el timón firme porque saben quiénes son y hacia dónde van. La voz interior es también un espejo. Lo que se dice refleja lo que cree de sí mismo. Si constantemente se insulta, lo que está confesando es que no cree tener valor. Pero si se respeta en sus palabras, si se ordena con firmeza, si se recuerda cada día su capacidad, lo que está construyendo es una identidad fuerte. Y una identidad fuerte es indestructible. Ninguna tormenta externa puede derribar a un hombre que dentro de sí se habla con grandeza. Por eso, el ejercicio de 2 días es mucho más que una práctica mental. Es una reconfiguración de su identidad. Usted comienza a verse distinto porque comienza a hablarse distinto. Piense en todo lo que puede lograr si su voz interna se convierte en una fuente constante de impulso. Imagine enfrentar una meta difícil y que su mente no le diga «esto es imposible», sino «esto me hará crecer». Imagine levantarse cansado y que su voz no lo arrastre con un «quédate en la cama», sino que lo empuje con un «levántate, este día cuenta». Imagine fracasar y escuchar dentro de usted «esto no es el final, esto es una lección». Si realmente se hablara así durante 2 días completos, no solo se sentiría distinto, comenzaría a actuar distinto. Y esas nuevas acciones, aunque pequeñas, empezarían a producir resultados diferentes. El mundo está lleno de hombres que se traicionan a sí mismos con las palabras que se dicen en silencio. Pero usted no tiene por qué ser uno más. Puede ser de los pocos que deciden reescribir su narrativa interna y, al hacerlo, reescribir también su destino. Porque lo que comienza como una palabra en su mente se convierte en una emoción en su corazón y finalmente en una acción en su vida. Y esas acciones, repetidas día tras día, son las que terminan construyendo la realidad que vive. Por eso, no subestime el poder de lo que se dice. Es ahí donde todo empieza. Si observa con atención los grandes momentos de su vida, notará un patrón. Cada avance estuvo precedido por una decisión interna, por una frase que se dijo a sí mismo antes de actuar. Tal vez fue un «puedo hacerlo», un «voy a intentarlo», un «ya no más excusas». Esa pequeña chispa de diálogo interno fue lo que encendió la acción que cambió su camino. Ahora imagínese lo que podría suceder si no esperara a que esos momentos fueran accidentales, sino que los provocara de manera consciente, hablándose con poder todos los días. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir dirigiendo. Usted puede elegir, y esa elección comienza en la mente, en las palabras que pronuncia en silencio. Durante los 2 días de práctica que le propongo, descubrirá que no existe pensamiento neutral. Cada palabra que se dice lo fortalece o lo debilita. No hay punto medio. Cuando se habla con duda, se prepara para rendirse. Cuando se habla con firmeza, se prepara para actuar. Por eso es tan crucial vigilar cada frase, como un guardián vigilando la puerta de un tesoro. Su mente es el recurso más valioso que tiene, y permitir que frases negativas la invadan es como dejar entrar ladrones a su propia casa. Usted no lo permitiría con sus bienes materiales, entonces ¿por qué permitirlo con su futuro?
Muchos hombres viven atrapados en un círculo vicioso porque nunca han roto el patrón de sus palabras internas. Se levantan cansados, se dicen que el día será difícil y el día resulta serlo. Enfrentan un obstáculo, se dicen que es demasiado grande y terminan confirmando que lo era. Sueñan con una meta, pero se repiten que no tienen lo necesario y renuncian antes de empezar. La mente, obediente, se encarga de convertir esas frases en realidades. Pero el círculo puede romperse. Basta con que usted decida hablarse distinto, aunque al principio no lo sienta. Porque la acción repetida crea el sentimiento, y no al revés. Imagine levantarse mañana y decirse en voz clara: este es mi día, tengo el control. Estoy en camino hacia lo que deseo. Imagine enfrentar un obstáculo y repetir: esto me hace más fuerte, esto me prepara. Imagine mirar una meta distante y recordarse: cada paso cuenta y yo sigo avanzando. En cuestión de horas sentirá cómo su energía cambia, y no será casualidad, será el resultado directo de las órdenes que usted mismo se dio. Es como si estuviera programando un software. Lo que escribe como código se refleja en la pantalla. Su diálogo interno es ese código. Si escribe derrota, la pantalla mostrará derrota. Si escribe poder, la pantalla mostrará poder. No olvide que cada vez que se habla está tomando una decisión sobre quién quiere ser. ¿Quiere ser el hombre que se rinde o el que avanza? ¿El que se sabotea o el que se impulsa? ¿El que se esconde detrás de excusas o el que se enfrenta a la vida con determinación? Esa elección no se toma una sola vez en la vida, se toma todos los días, en cada frase, en cada pensamiento. Y 2 días de práctica intensa son suficientes para que empiece a sentir que puede elegir mejor, no porque todo sea fácil, sino porque ya no se deja dominar por su viejo lenguaje de debilidad. Cuando se dé cuenta de que el poder de su vida está en lo que se dice, descubrirá algo liberador. Nadie puede detenerlo excepto usted mismo. Ni las críticas, ni los fracasos, ni las circunstancias tienen tanto peso como su propia voz interior. Y si esa voz lo impulsa, si esa voz lo guía con firmeza, entonces el mundo no podrá contenerlo. Porque un hombre que se dirige con autoridad desde dentro es un hombre imparable desde fuera. Lo más revelador de todo este proceso es comprender que no necesita esperar años para comenzar a experimentar una transformación. 2 días son suficientes para probar el poder que siempre estuvo dentro de usted. 2 días de disciplina, de vigilar cada palabra que se dice, de corregirse con firmeza, de repetirse frases que construyen y no que destruyen. 2 días en los que decide que su mente ya no será un campo de batalla sin control, sino un territorio bajo su mando. Y lo que descubrirá es que cuando un hombre toma el control de su diálogo interno, toma el control de su vida entera, porque ya no reacciona a lo que pasa afuera, responde desde lo que construyó adentro. Y esa diferencia lo cambia todo. Quiero que piense en lo siguiente. La vida de cada gran líder, de cada hombre exitoso, de cada persona que admiramos, comenzó con un cambio invisible, un cambio en su manera de hablarse. Antes de conquistar afuera, conquistaron adentro. Antes de dirigir a otros, se dirigieron a sí mismos con claridad. Antes de lograr lo imposible, se lo dijeron en silencio y lo repitieron hasta que su mente lo creyó. Usted puede hacer lo mismo. Puede ser ese hombre que se levanta y se habla con autoridad, que enfrenta la vida con convicción, que no necesita validación externa porque ya se la dio a sí mismo. Si se compromete de verdad a esta práctica, aunque solo sea por 2 días, verá que algo cambia en usted para siempre. Porque ya no podrá volver a hablarse con la misma debilidad sin sentir la diferencia. Ya habrá probado el sabor de la confianza, el peso de la disciplina, la fuerza de la claridad, y una vez que un hombre experimenta ese poder ya no quiere regresar a la mediocridad. Descubre que puede moldear su mente y al moldearla, puede moldear su destino. Recuerde estas palabras y grábelas en lo profundo de su ser. Usted es el arquitecto de su diálogo interno y ese diálogo interno es el arquitecto de su vida. Nadie más decide cómo se habla, nadie más controla esas frases que se repiten, nadie más dirige esa voz que lo acompaña día y noche. Ese poder es solo suyo. Y cuando lo toma en serio, cuando lo ejerce con intención, deja de ser víctima de sus pensamientos y se convierte en el dueño de su camino. La transformación que busca no está lejos, no está afuera, no depende de nadie más. Está en usted, en este instante, en las palabras que decide pronunciar en silencio. Y si hoy elige hablarse con grandeza, con disciplina y con respeto, entonces hoy mismo comienza a construir una vida más fuerte, más libre y más plena. Porque su mente obedece lo que usted le ordena. Y si la orden es avanzar, crecer y conquistar, eso es exactamente lo que hará. Nunca olvide esto. Un hombre cambia su destino cuando cambia su manera de hablarse. Y si durante 2 días lo practica con convicción, ese será el inicio de una vida transformada.
El poder ya está dentro de usted. Úselo. Diríjase con claridad. Ordénese con fuerza. Y observe cómo todo comienza a cambiar, porque lo que empieza en su mente termina construyendo su realidad. Ese es el secreto que tantos ignoran, pero que usted ya conoce. Y ahora tiene en sus manos la llave para cambiarlo todo. Lo que sucede después de esos 2 días de práctica no es un final, sino un comienzo. Usted habrá comprobado que es posible controlar su diálogo interno, que no está condenado a repetir frases heredadas de otros, que tiene la capacidad de elegir un lenguaje que lo fortalezca. Y esa comprobación es poderosa porque rompe la ilusión de que su mente está fuera de su control. Descubre que puede dirigirla. Y cuando un hombre descubre que puede dirigir su mente, también descubre que puede dirigir su destino. Esa certeza se convierte en un arma que lo acompaña para toda la vida porque ya no depende de circunstancias, ya no depende de suerte, ya no depende de la aprobación externa. Depende solo de usted. Piense en lo que eso significa. Cada vez que enfrente un desafío, tendrá en sus manos la posibilidad de elegir cómo hablárselo. Puede convertir un problema en un peso que lo aplasta o en un reto que lo eleva. Puede transformar un error en una cadena que lo atrapa o en una lección que lo libera. Puede decidir que un obstáculo es el fin o que es el punto de partida de un nuevo nivel. Esa elección está contenida en las palabras que se repite. Y lo extraordinario es que no hay límite para la cantidad de veces que puede hacerlo. Cada día es una nueva oportunidad de reforzar ese hábito. La mente humana funciona como un jardín. Si no lo cuida, crecerán las malas hierbas, dudas, miedos, inseguridades. Pero si lo atiende con disciplina, si siembra palabras de poder, verá florecer confianza, claridad, determinación. Es imposible que un jardín bien cuidado no dé fruto. Y es imposible que una mente entrenada en el lenguaje de la grandeza no produzca resultados distintos. Por eso, 2 días no son el objetivo final. Son la demostración de que usted puede ser el jardinero de su mente y no un simple espectador de lo que crece allí. Hay hombres que pasan su vida entera esperando que otros los animen, que otros los reconozcan, que otros les recuerden su valor, pero esa dependencia es una trampa, porque si su valor depende de lo que otros dicen, siempre estará en riesgo de perderlo. Lo que necesita es construir un valor que nazca de adentro, de las frases que usted mismo decide repetirse cada día. Ese valor es inquebrantable porque nadie puede arrebatárselo. Nadie puede entrar en su mente y hablarle, solo usted tiene ese acceso. Y esa es la ventaja que debe aprovechar. Si se compromete a seguir con esta práctica más allá de 2 días, se sorprenderá de lo rápido que su vida comienza a responder. Notará que se levanta con más energía, que enfrenta los problemas con más serenidad, que incluso su cuerpo responde con más vitalidad. Porque la mente y el cuerpo no están separados. Lo que se dice se refleja en cómo se mueve, en cómo respira, en cómo se comporta. Y los demás lo notarán. Su presencia se volverá más fuerte, sus decisiones más firmes, su visión más clara. Y todo eso comenzó en un lugar invisible, en las palabras que decidió decirse cuando nadie lo escuchaba. Ese es el verdadero poder de este ejercicio, demostrarle que lo pequeño crea lo grande, que lo invisible genera lo visible, que lo que se repite en silencio termina gritando en su vida entera. Cada vez que se compromete a hablarse con grandeza, aunque sea por unos minutos al día, está entrenando a su mente a obedecerlo en lugar de resistirse. Lo que antes parecía indomable comienza a alinearse con sus órdenes, y esa obediencia interior es el origen de toda disciplina. Porque la disciplina no empieza con lo que hace afuera, empieza con lo que se dice adentro. Un hombre disciplinado no es aquel que nunca siente flojera o miedo, es aquel que incluso sintiéndolo se habla con la firmeza suficiente para levantarse y actuar. La diferencia está en las palabras que se dicen en el instante en que quiere rendirse. Ahí se define el rumbo de su vida. Piense en cómo cambiaría su día si en el momento en que suene la alarma no se dijera 5 minutos más, sino me levanto porque cada minuto cuenta. O si al enfrentarse a una tarea difícil no se dijera no puedo con esto, sino esto me hará más fuerte. O si al mirar una meta distante no se dijera es demasiado grande, sino voy paso a paso hasta lograrlo. En esas pequeñas frases está la diferencia entre avanzar o quedarse atrás. Y aunque parezca insignificante, repetirlas con convicción cambia su energía, cambia su manera de actuar y con el tiempo cambia su vida entera. Muchos hombres creen que cambiar su mente requiere años de terapia o experiencias extraordinarias, pero la verdad es que el cambio ocurre en el momento en que usted decide hablarse distinto. Ese instante en el que se interrumpe y se ordena avanzar es el inicio de una transformación real. Porque lo que importa no es cuánto tiempo ha vivido atrapado en frases de debilidad, lo que importa es cuánto tiempo decide vivir desde ahora en frases de poder. Y esa decisión puede tomarse hoy, ahora, en este mismo momento. Quiero que entienda esto con claridad.
El mundo siempre lo pondrá a prueba, siempre habrá problemas, siempre habrá críticas, siempre habrá caídas. Pero si la voz dentro de usted es más fuerte que todo eso, nada podrá detenerlo. Y esa voz se entrena, no nace lista. Se construye con cada frase que usted decide repetirse, con cada pensamiento que reemplaza, con cada orden que da a su propia mente. Al principio será incómodo, pero pronto será natural. Y llegará un día en el que no sabrá cómo era antes de hablarse con firmeza porque se habrá convertido en parte de su identidad. Esa identidad nueva, forjada en palabras de poder, será lo que lo impulse a vivir con más coraje y con más claridad. Ya no se definirá por sus errores pasados, ni por las dudas que alguna vez tuvo, ni por las opiniones de los demás. Se definirá por las órdenes que se dio a sí mismo, por las veces que eligió hablarse con grandeza cuando era más fácil rendirse, y esa definición lo acompañará siempre, en todo lo que haga. Porque un hombre que domina su voz interior ya no necesita pedir permiso para ser quien quiere ser, simplemente lo es. El error más común de los hombres que intentan cambiar su vida es creer que necesitan transformar todo de golpe. Piensan que deben eliminar todos sus malos hábitos en un día, que deben convertirse en alguien completamente distinto de la noche a la mañana. Esa presión los paraliza, porque el cambio parece demasiado grande, demasiado abrumador. Pero la verdad es que la vida no cambia en bloques gigantescos, cambia en detalles pequeños, en decisiones repetidas, en frases que se dicen una y otra vez hasta convertirse en parte de su naturaleza. Por eso este ejercicio de 2 días no es un reto imposible, sino una puerta abierta. Lo que necesita es comenzar por controlar lo único que siempre está a su alcance, sus palabras internas. La fuerza de este método está en su sencillez. Usted no necesita recursos especiales, no necesita más tiempo, no necesita condiciones perfectas. Solo necesita decisión. Cada vez que corrige su diálogo interno, está reescribiendo su historia, y aunque parezca poco, cada corrección cuenta. Si se sorprende pensando no sirvo para esto y lo reemplaza por puedo mejorar en esto, ya cambió la dirección de su mente. Si se dice nunca lo lograré y lo cambia por aún no lo logro pero estoy avanzando, ya transformó el futuro que está creando. Ese ajuste, multiplicado cientos de veces al día, comienza a construir una mente completamente nueva. Imagínese a sí mismo como un arquitecto que cada día coloca ladrillos invisibles con sus palabras. Cada frase es un ladrillo, algunos débiles, otros fuertes. Si se habla con duda, coloca ladrillos que se desmoronan. Si se habla con firmeza, coloca ladrillos sólidos. Al cabo de los años, lo que construya con esos ladrillos será su identidad, su carácter, su vida. Y si decide desde ahora que solo colocará ladrillos firmes, entonces levantará una estructura que lo sostendrá en cualquier tormenta. Esa estructura es su confianza, su disciplina, su claridad, y nadie más puede construirla por usted. Lo más poderoso es que, al practicar este control durante 2 días, usted empieza a descubrir que es capaz de mucho más de lo que creía. Notará que puede detener un pensamiento negativo en el mismo instante en que aparece, que puede reemplazarlo con algo más fuerte, que puede dirigir su mente con intención. Esa experiencia de dominio personal le dará una confianza que no se compra, que no depende de títulos ni de logros externos. Es la confianza que nace de saber que usted está al mando de sí mismo. Y un hombre que está al mando de sí mismo ya tiene la mayor victoria que se puede alcanzar. Por eso quiero que recuerde, no necesita esperar un gran momento para comenzar, no necesita que todo cambie afuera, solo necesita tomar la decisión de hablarse distinto hoy. 2 días bastan para probar que puede hacerlo, 2 días bastan para abrirle los ojos a lo que siempre estuvo en su poder, y una vez que cruce esa puerta, nunca volverá a ver su mente de la misma manera. Porque sabrá que usted no es esclavo de sus pensamientos, es el dueño de ellos. Cuando se disciplina a vigilar su diálogo interno, empieza a notar algo que antes pasaba desapercibido. La mayoría de los pensamientos que lo limitan no son suyos. Son frases heredadas, voces repetidas, recuerdos incrustados que se disfrazaron de verdad. Tal vez le dijeron que no era lo suficientemente bueno, que no tenía lo necesario, que debía conformarse con menos. Y sin darse cuenta, usted permitió que esas voces vivieran dentro de su mente como inquilinos no invitados. Pero esos pensamientos no definen quién es usted. Solo son ecos del pasado. Y en cualquier momento puede decidir expulsarlos para siempre. El ejercicio de 2 días es justamente eso. Una limpieza mental. Así como ordena su casa y tira lo que ya no sirve, así debe aprender a ordenar sus palabras internas y eliminar las que no construyen. Pregúntese, ¿esta frase me acerca o me aleja de la vida que quiero? Si lo aleja, no la repita nunca más. Reemplace esa voz con algo que lo fortalezca.
Y cada vez que lo haga, estará vaciando su mente de basura y llenándola de poder. Este proceso no es instantáneo, pero es profundamente liberador, porque cada pensamiento que cambia es una cadena menos que lo ata. Lo interesante es que al limpiar su diálogo interno, su entorno también empieza a transformarse. De repente se distancia de conversaciones que antes toleraba, deja de aceptar comentarios que antes le parecían normales, se aleja de personas que viven repitiendo negatividad. No porque las odie, sino porque ya no vibran en la misma frecuencia que usted. Descubre que no necesita cargar con voces ajenas, porque ya aprendió a elegir la suya. Y esa elección lo hace más fuerte, más consciente, más libre. Quiero que imagine cómo se vería su vida si cada día comenzara con una frase de poder dicha por usted mismo. Si al mirarse en el espejo no se criticara, sino que se ordenara avanzar. Si al cometer un error no se insultara, sino que se hablara como un entrenador que lo impulsa a levantarse. Si al enfrentar un reto no se hundiera en miedo, sino que se diera la orden de resistir y conquistar. Esa vida no es un sueño lejano, está al alcance de 2 días de práctica consciente. Y esos 2 días pueden ser el inicio de una nueva identidad. Recuerde, usted no es la suma de lo que otros le dijeron, es la suma de lo que decide repetirse cada día. Y en ese poder de elección está la clave de su transformación. Puede elegir cargar con voces que lo debilitan o puede elegir construir la voz que lo impulsa. 2 días bastan para demostrarle que la segunda opción es posible, que no está condenado a vivir atrapado en frases que no eligió. Y una vez que lo experimente, comprenderá que nunca más querrá volver atrás. Porque un hombre que se habla con poder descubre que dentro de sí mismo tiene el recurso más valioso de todos, una voz que lo guía hacia adelante sin importar las circunstancias. Cuando un hombre comienza a descubrir el poder de su diálogo interno, empieza a comprender que lo que parecía imposible no era más que el resultado de una programación mental equivocada. Lo que tantas veces sintió como una muralla infranqueable no era más que un conjunto de frases repetidas durante años, frases que lo convencieron de que no podía, de que no merecía, de que no debía intentar. Pero en cuanto decide cuestionarlas, en cuanto las desafía y las reemplaza, esas murallas comienzan a desmoronarse. Y lo que surge detrás de ellas es un terreno amplio de posibilidades que siempre estuvo ahí, esperando a ser explorado. El hombre limitado no es aquel que carece de oportunidades, sino aquel que ha permitido que su voz interna lo encarcele. Y lo liberador de esta verdad es que usted tiene la llave para salir en cualquier momento. Quiero que imagine un escenario concreto. Está a punto de iniciar un nuevo proyecto, algo que siempre quiso hacer, pero su mente comienza a atacarlo con frases como «vas a fracasar», «no eres lo suficientemente bueno», «los demás son mejores que tú». Esas frases, si las acepta, lo paralizan. Pero si en ese instante decide responder con poder, si se dice a sí mismo «tengo lo necesario, voy a aprender lo que falta, cada paso me acerca más a mi meta», entonces su cuerpo se llena de energía, sus manos comienzan a moverse, su enfoque se alinea. La situación externa no cambió, el proyecto sigue siendo desafiante, pero usted cambió por dentro y eso es suficiente para transformar todo el proceso. Ahí es donde se encuentra la verdadera diferencia, en la interpretación que usted elige a través de sus palabras. Muchos hombres han pasado la vida esperando que llegue un cambio externo que les dé confianza, un ascenso, un reconocimiento, una relación, una victoria. Pero el error está en pensar que la confianza llega después de los logros. La confianza no es un premio, es una decisión. Y esa decisión se toma en el momento en que usted comienza a hablarse como el hombre que quiere ser. Si espera a que el mundo lo confirme, nunca empezará. Si decide confirmarse a sí mismo, el mundo tarde o temprano responderá a esa certeza. Porque la gente confía en quien ya transmite seguridad, no en quien la mendiga. Y esa seguridad se construye en silencio, en cada frase interna que usted se dice antes de que los demás puedan verlo. En estos 2 días de práctica descubrirá también que su diálogo interno no solo afecta su confianza, sino también su capacidad de resistir la adversidad. Cuando la vida lo golpea, las frases que tenga instaladas en su mente serán las que decidan si se queda en el suelo o se levanta. El hombre que se dice «esto me destruye» queda derrotado. El que se dice «esto me hace más fuerte» encuentra una energía que parecía imposible. La diferencia no está en el golpe, está en la respuesta. Y esa respuesta se programa con las palabras que usted repite una y otra vez cuando todo está tranquilo. Por eso es tan vital entrenarse antes de que lleguen las tormentas, porque cuando lleguen no tendrá tiempo de improvisar. Su mente reaccionará con lo que ya tiene grabado. Y si lo que tiene grabado son frases de poder, entonces incluso en medio de la oscuridad encontrará la fuerza para seguir avanzando. El gran error es creer que hablarse con firmeza es un lujo o un juego de motivación pasajera. No lo es. Es una necesidad tan básica como comer o respirar.
Porque un hombre sin control de su diálogo interno es un hombre vulnerable, expuesto a que cualquier crítica, cualquier fracaso o cualquier rechazo lo derrumbe. Pero un hombre que domina esa voz es inquebrantable. Puede perder dinero, puede perder relaciones, puede perder batallas, pero nunca pierde la convicción de que seguirá adelante. Y esa convicción, repetida en silencio, es lo que termina reconstruyendo todo lo que parecía perdido. Por eso, cuando practique este método, no lo vea como un ejercicio breve, véalo como una declaración de identidad. Cada palabra que se dice no es solo un pensamiento aislado, es una confirmación de quién decide ser. Si se habla con debilidad, se convierte en un hombre débil. Si se habla con firmeza, se convierte en un hombre fuerte. Y esa transformación, aunque invisible para los demás al principio, pronto se reflejará en cada aspecto de su vida. Porque lo que empieza en su mente siempre termina manifestándose en su realidad. Esa es la ley que no falla y es la ley que ahora tiene en sus manos. Cada vez que usted se habla con firmeza, está encendiendo un fuego que lo sostiene incluso en los momentos más oscuros. Esa voz interior bien entrenada se convierte en el escudo que lo protege de la duda y en la espada que lo impulsa hacia adelante. Y lo extraordinario es que no necesita nada externo para mantenerla viva. No depende de motivadores, no depende de circunstancias favorables, no depende de que alguien lo anime. Solo depende de usted, de la disciplina de repetirse las frases correctas una y otra vez hasta que su mente no conozca otro lenguaje más que el de la fuerza y la determinación. Piense en lo diferente que es vivir con una mente en contra y vivir con una mente a favor. Un hombre que se levanta y escucha dentro de sí frases de debilidad, arrastra los pies todo el día, espera poco de sí mismo, se conforma con lo mínimo. Pero un hombre que se levanta y escucha dentro de sí frases de poder, camina con otra postura, respira con otra intensidad, enfrenta cada reto con otra energía. La vida es la misma para ambos, pero su experiencia es completamente distinta. Lo que los separa no es la realidad, sino la manera en que se hablan a sí mismos al enfrentarla. Durante esos 2 días de práctica, usted va a entrenar a su mente a ser su mejor aliado, va a enseñarle a reemplazar la crítica por dirección, la queja por acción, la duda por claridad. Y cuanto más lo haga, más fácil será. La primera vez que se diga soy capaz, tal vez le parezca falso. La 10ª vez comenzará a sonar familiar. La 100ª vez será parte de usted. Esa es la fuerza de la repetición. Lo que hoy parece un esfuerzo consciente, mañana se convierte en un hábito automático. Y cuando el hábito correcto se instala, su vida se transforma sin necesidad de forzar cada paso. Lo que quiero que entienda es que no hay neutralidad en el lenguaje interno. Cada palabra que se dice lo impulsa hacia adelante o lo arrastra hacia atrás. No existen pensamientos inofensivos porque todos siembran una semilla. La pregunta es, ¿qué semillas quiere sembrar? ¿Las de la inseguridad, que con el tiempo darán fruto de fracaso? ¿O las de la convicción, que darán fruto de éxito? Esa elección está en usted y se repite cada día, cada hora, cada minuto. La mente no se detiene y usted tampoco debe detenerse en entrenarla. Lo más poderoso de este proceso es que, con el tiempo, su voz interna deja de ser solo un recordatorio y se convierte en una identidad. Ya no tiene que forzarse a hablarse con grandeza, porque la grandeza se convierte en su lenguaje natural. Ya no tiene que luchar contra frases de derrota, porque la derrota dejó de ser parte de su vocabulario. Y en ese punto usted descubre algo que pocos llegan a experimentar: la libertad de ser dueño absoluto de sí mismo. Porque un hombre que domina lo que se dice, ha dominado lo más difícil de dominar: su propia mente. Y quien domina su mente, inevitablemente domina su destino. Lo que distingue a un hombre común de un hombre extraordinario no es su talento, ni su suerte, ni siquiera sus oportunidades. Es la forma en que se habla a sí mismo en los momentos decisivos. Porque todos enfrentamos dudas, todos sentimos miedo, todos vivimos fracasos. La diferencia está en lo que ocurre en silencio dentro de la mente cuando nadie más escucha. El hombre común se repite frases que lo hunden. No soy suficiente, no puedo, esto es demasiado. El hombre extraordinario se repite frases que lo levantan. Tengo lo necesario, voy a lograrlo, este desafío me hará más fuerte. Y esas frases, aunque parecen simples, son las que separan a los que abandonan de los que conquistan. Este principio no es teoría, es una ley que se cumple una y otra vez. Piense en cualquier momento en que se haya atrevido a dar un paso hacia adelante. Antes de hacerlo, tuvo que decirse algo que lo empujara. Inténtalo, da el paso, no te detengas. Si en ese instante hubiera escuchado la voz de la duda, jamás habría avanzado. Eso significa que su progreso no depende tanto de lo que ocurre afuera, sino de lo que ocurre adentro. El obstáculo más grande no está en el mundo, está en su mente.
Y cuando aprende a hablarse con claridad, descubre que nada externo puede detenerlo realmente. Durante estos 2 días quiero que lo entienda con absoluta convicción. Cada frase que pronuncia en su interior es una orden directa a su futuro. No hay palabras inocentes, todas construyen o destruyen. Cuando se dice soy disciplinado, su mente busca comportamientos que confirmen esa disciplina. Cuando se dice soy débil, su mente busca razones para probarlo. Su cerebro está programado para obedecer, no para discutir. Si le da órdenes de fuerza, responderá con fuerza. Si le da órdenes de derrota, responderá con derrota. Esa es la gran responsabilidad que tiene con usted mismo, nunca dar órdenes equivocadas. Imagine lo que pasaría si cada día, desde hoy, decidiera hablarse solo con frases de poder. Si se levantara y lo primero que escuchara en su cabeza fuera, hoy avanzo, soy fuerte, cada decisión me acerca a mi meta. Imagine enfrentarse a un problema y que su mente no le dijera no hay salida, sino voy a encontrar la salida. Imagine mirar su vida y en lugar de repetirse así soy y no puedo cambiar, se dijera estoy en proceso y cada día crezco más. Esos cambios de palabras lo llevarían a actuar con más confianza, con más energía, con más claridad. Y esas acciones, repetidas una y otra vez, lo llevarían a resultados que jamás habría alcanzado si hubiera seguido hablándose como antes. Recuerde, el mundo nunca dejará de probarlo. Siempre habrá voces externas que intenten desanimarlo, siempre habrá circunstancias que busquen debilitarlo. Pero la voz más poderosa es la que usted decide escuchar dentro de sí. Esa voz puede ser su peor enemigo o su mayor aliado. Y si en 2 días aprende a hacerla su aliada, habrá descubierto el secreto que transforma destinos, que el verdadero poder no está en lo que le sucede, sino en lo que se dice a sí mismo mientras sucede. En algún punto de la vida todo hombre se enfrenta a una encrucijada, escuchar la voz que lo arrastra hacia la resignación o escuchar la voz que lo empuja hacia la superación. Esa elección, aunque parezca pequeña, determina el rumbo de su destino. Porque no son las circunstancias las que marcan la diferencia, es el diálogo interno con el que usted las interpreta. Un fracaso puede convertirse en una sentencia o en una lección. Una dificultad puede ser un muro o una escalera. La misma realidad produce resultados opuestos dependiendo de lo que usted se dice. Y eso significa que el verdadero campo de batalla no está afuera, está dentro de su mente, en las palabras que elige pronunciarse en silencio. Lo más revelador es que su mente siempre está buscando pruebas de lo que usted cree. Si se repite que es incapaz, encontrará 1000 razones para confirmarlo. Si se repite que es fuerte, hallará oportunidades para demostrarlo. Esta es la ley de la autoafirmación. Lo que se siembra en la mente con convicción germina en la vida con resultados. Y como toda ley funciona siempre, tanto para la derrota como para la victoria. Esa es la razón por la que tantos hombres viven atrapados, porque llevan años afirmándose lo equivocado. Pero también es la razón por la que usted puede liberarse en tan solo 2 días, porque basta con cambiar las afirmaciones para que todo empiece a girar en otra dirección. Quiero que entienda que cada palabra que se dice es como un contrato que firma consigo mismo. Cuando se dice no puedo, firma el contrato de la rendición. Cuando se dice puedo y lo haré, firma el contrato del compromiso. Y esos contratos invisibles son los que deciden cuánto avanza o cuánto retrocede. Piénselo bien, ¿qué contratos ha firmado hasta hoy con su manera de hablarse? ¿Cuántas veces ha aceptado condiciones de derrota solo porque se repitió que era imposible? Lo poderoso es que hoy mismo puede romper esos contratos y firmar otros nuevos. No necesita más que una decisión. Reemplazar cada frase limitante por una frase liberadora. Imagine cómo se vería su vida si al mirar un obstáculo no se dijera esto me supera, sino esto me entrena. Si al enfrentar una pérdida no se dijera todo terminó, sino esto me prepara para lo que viene. Si al tener un sueño no se dijera es demasiado grande para mí, sino cada día me acerco más a él. Esa diferencia del lenguaje interno no es un detalle, es el todo. Porque cada frase que se repite en su mente es una orden que su vida obedece. Y cuando las órdenes son de fuerza, de disciplina, de confianza, la vida responde con resultados que reflejan exactamente eso. Lo cierto es que los hombres que han logrado grandes cosas no eran distintos a usted. Tenían dudas, tenían miedos, tenían fracasos. La única diferencia es que se hablaron distinto. Se repitieron frases de poder cuando era más fácil rendirse, se dieron órdenes de grandeza cuando nadie creía en ellos, y esa disciplina interna los llevó a construir una realidad externa extraordinaria. Usted puede hacer lo mismo. Puede comenzar en estos 2 días, puede demostrarse a sí mismo que el cambio es posible, puede firmar un nuevo contrato con su destino a través de sus palabras. Y ese contrato, si lo cumple, lo llevará mucho más lejos de lo que alguna vez imaginó.
Lo más transformador de este proceso es darse cuenta de que no importa cuánto tiempo haya pasado repitiéndose frases de derrota, siempre puede comenzar de nuevo. No hay un punto de no retorno cuando se trata de su diálogo interno. Tal vez lleva años escuchando esa voz que lo limita, tal vez ha permitido que el miedo, la crítica y la inseguridad vivan en su mente como dueños de casa, pero hoy puede decidir que ya no seguirán gobernándolo. Hoy puede elegir hablarse de otra manera y en ese instante cambia la dirección de su vida. Esa es la grandeza de este principio. No necesita esperar al futuro, no necesita que todo esté alineado, no necesita condiciones especiales. Solo necesita decidir que a partir de ahora sus palabras serán distintas, y esa decisión comienza a transformar su destino en el mismo momento en que la toma. Piense en lo liberador que es saber que cada día tiene en sus manos la oportunidad de reescribir la narrativa de su vida. Si ayer se habló con debilidad, hoy puede hablarse con fuerza. Si ayer se dejó dominar por la duda, hoy puede repetirse que confía en sí mismo. Si ayer se rindió, hoy puede repetirse que se levanta. No importa lo que pasó antes, lo que importa es lo que se dice en este instante. Porque cada palabra es un nuevo ladrillo en la construcción de su identidad. Y si decide colocar ladrillos firmes, entonces poco a poco levantará una estructura que lo sostendrá incluso en las tormentas más fuertes. Durante esos 2 días de práctica intensa, quiero que entienda que lo que está haciendo no es un simple ejercicio motivacional, es un acto de liderazgo personal. Usted está aprendiendo a dirigirse a sí mismo antes de dirigir cualquier otra cosa en su vida, y ese es el mayor poder que puede desarrollar un hombre, ser capaz de darse órdenes claras y obedecerlas. Porque cuando un hombre se domina a sí mismo, ya no hay circunstancia externa que pueda dominarlo, y esa es la base de toda disciplina, de todo éxito, de toda vida extraordinaria. Lo extraordinario es que, una vez que pruebe este poder, ya no querrá volver atrás. Ya no podrá conformarse con hablarse con debilidad, porque habrá experimentado lo que se siente hablarse con grandeza. Habrá sentido la diferencia en su energía, en su enfoque, en su confianza. Y cuando vea los resultados que comienzan a aparecer en su vida, sabrá que fue gracias a esa voz que eligió entrenar. Esa será su mayor motivación para seguir adelante, no porque alguien se lo diga, sino porque usted mismo lo comprobó. Recuerde siempre esto, la voz más fuerte en su vida debe ser la suya. No la de la crítica externa, no la del pasado, no la de la duda, la suya. Y si esa voz se entrena en la disciplina de hablarse con claridad, con respeto y con firmeza, entonces ya no habrá límites para lo que pueda lograr. Porque un hombre que domina sus palabras internas se convierte en un hombre capaz de dominar cualquier circunstancia externa. Esa es la libertad más grande que puede conquistar y está al alcance de 2 días de práctica consciente que lo despertarán a una vida completamente distinta. La verdadera prueba de un hombre no es cómo habla cuando todo va bien, sino cómo se dirige a sí mismo cuando todo parece derrumbarse. Es en la soledad, en la presión, en la incertidumbre, donde la voz interna revela quién es usted realmente. Muchos, en esos momentos, se destruyen con sus propias palabras. Se repiten que ya no hay salida, que no vale la pena intentarlo, que no tienen lo necesario, y entonces, incluso antes de que la vida los derrote, ya se derrotaron solos. Pero hay otros hombres que, en medio de la misma oscuridad, se dicen con firmeza, esto no es el final, tengo la fuerza para resistir. Cada caída me prepara para un regreso más grande. Esa diferencia en el lenguaje interno crea 2 destinos completamente distintos. Uno se hunde, el otro se eleva. Lo que quiero que entienda hoy es que el poder de su vida no depende de lo que le ocurra, sino de cómo se habla a sí mismo mientras ocurre. Nadie puede arrebatarle ese poder. Pueden quitarle dinero, pueden negarle oportunidades, pueden fallarle personas, pero nadie puede controlar la voz que suena en su mente. Esa voz es exclusivamente suya, y lo que decida hacer con ella marcará la diferencia entre vivir limitado o vivir libre. Porque la libertad más grande no es externa, es interna, la libertad de elegir cómo se dirige en cada instante. Si practica este principio con disciplina, aunque sea durante 2 días, va a descubrir algo que cambiará su vida para siempre. La mente obedece lo que usted le ordena con repetición y convicción. Si le ordena retroceder, retrocederá, si le ordena avanzar, avanzará, si le ordena rendirse, buscará razones para rendirse, si le ordena resistir, encontrará fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Esa obediencia de la mente es su mayor responsabilidad y también su mayor regalo, porque significa que usted no está condenado a lo que pensaba antes, sino que puede decidir lo que va a pensar a partir de ahora. Recuerde, cada palabra que se dice es una semilla. Puede sembrar semillas de derrota o semillas de grandeza. Puede regar pensamientos que lo debiliten o pensamientos que lo fortalezcan.
Y lo que siembre, inevitablemente crecerá. 2 días bastan para demostrarle que siembra lo que siembra, cosecha lo que cosecha. Y una vez que lo entienda, nunca más querrá sembrar frases que lo destruyan, porque sabrá que el costo es demasiado alto. Hoy le digo con absoluta claridad, usted tiene en sus manos el poder de cambiar su vida y comienza con lo que se dice en silencio. No busque milagros afuera, no espere que la suerte lo rescate, no culpe a nadie por lo que no ha logrado. Comience con lo que está bajo su control, su diálogo interno. Hable con firmeza, hable con respeto, hable con convicción. Ordénese avanzar, ordénese resistir, ordénese conquistar, porque un hombre que se da órdenes de grandeza se convierte en grande. Y si hoy se compromete a hablárselas durante 2 días, habrá iniciado un camino que lo llevará mucho más lejos de lo que jamás imaginó. Este es el secreto que transforma destinos. Lo que se repite en silencio se convierte en lo que vive en voz alta. Y ahora lo sabe. Ahora tiene la llave. Y esa llave abre la puerta a una vida más fuerte, más clara, más libre, más plena. Una vida que comienza en lo invisible, en las palabras que decide pronunciar dentro de sí mismo. El resto del mundo es solo un reflejo. Todo empieza con usted, todo empieza con su voz. Y esa voz, si decide entrenarla, lo hará imparable.